Decimos esta frase, o la oímos, seguramente estaremos todos de acuerdo en ello, ¿verdad? Hay que cuidar al cuidador. Porque lo que sí sabemos es que cuando una persona dedica mucho tiempo de su vida a atender a una persona, pues al final, bueno, pues puede tener repercusiones. Pero claro, y la pregunta es, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue tiempo para que una persona pueda cuidarse a sí misma para después atender a los demás? Vivimos en una sociedad muy estresada. Todo tiene que ser para ya. A veces hasta para ayer o antes de ayer. Tenemos que atender varias cosas al mismo tiempo. Tenemos que atender el trabajo fuera y dentro de casa, la familia, los amigos, ese teléfono móvil que se ha convertido en un arma infernal que está continuamente pitando y que no podemos resistir la tentación de mirarlo. Y además todo lo tenemos que hacer perfecto. Porque eso sí, somos muy autoexigentes con nosotros mismos, todo lo tenemos que hacer bien, perfecto, y además porque también es verdad que la sociedad nos muestra unos modelos de personas que lo tienen todo. Son guapos, altos, delgados, eficientes, maravillosos. Y claro, uno al final se deja influir un poco por esa imagen e intenta hacerlo todo perfectamente bien. Y además, vosotros que estáis aquí, tenéis una circunstancia añadida a todo esto, y son vuestros hijos. Porque a ellos sí que tenéis que dedicarles atención plena. A ellos tenéis que dedicarles casi las 24 horas del día. Vuestra vida de repente desaparece. Ellos se convierten en el centro de toda la atención, en el centro de la vida. Y vosotros pasáis a estar en segundo, tercer, cuarto plano, vosotros y vuestras parejas. Y eso a veces también pues, hace que haya conflictos dentro de esa pareja. Y a veces hasta te llegas a preguntar, ¿verdad? ¿Y por qué me ha pasado esto a mí? ¿Y por qué habré tenido este hijo? Y entonces sientes culpa por pensar eso, que ¿por qué? ¿Cómo puedo pensar esto de mi hijo? Y al final pues empiezas a tener tristeza, empiezas a sentir lógicamente mucha ansiedad, preocupación por el presente y por el futuro de vuestros hijos, y te empiezas a dar cuenta de que, ¡ay! Tu vida no está funcionando, algo no está funcionando bien, algo está pasando. Uy, perdonadme. Os juro que le había quitado el volumen. Está preparado, ¿no? Está preparado. Esta es la máquina infernal de la que os hablo, os juro que le había quitado el volumen. Bueno, al final resulta que eso, empezáis a sentir tristeza, ansiedad, angustia, miedo y poco a poco sin darnos cuenta caemos en la depresión. Supongo que algunos de vosotros lo sabéis, pero la depresión hoy en día es una de las 3 primeras causas de incapacidad, que te invalida para seguir en tu vida. Pero es que la Organización Mundial de la Salud dice que en el año 2030 va a ser la primera causa y vivimos en una sociedad en la que el estrés poco a poco nos está conduciendo a esto. Y cuando ves que tu vida no funciona y que algo está mal, a lo mejor alguien te hace ver que es que tienes que parar, que tienes que frenar, mirar un poco hacia adentro, o a lo mejor te das cuenta tú mismo de que lo necesitas, pero ¿cómo se hace eso? Y ahí es donde interviene en la búsqueda de esa solución la Fundación Genes y Gentes, que ha organizado durante este semestre, dirigido por el doctor García Campayo y con otros profesionales que han colaborado, lo que se llama el pack vitamínico. Yo no sé si alguno de vosotros habéis participado ya en él. Los que sí lo habéis participado ya sabéis de qué va, los que no, sí que os puedo decir que se tratan de unas sesiones que están basadas en terapias de mindfulness, de atención plena, de compasión, de bienestar emocional, porque estamos hablando eso, al final, de bienestar emocional. Y ahí te das cuenta de que lo que tenemos es el ahora, este momento en el que estáis ahora. Yo no sé qué va a pasar dentro de una hora,
Y tenemos que vivir plenamente ese momento y disfrutarlo todo lo que podamos. Es decir, ahora vais a escuchar a un magnífico profesional y tenéis que disfrutar y saborear todo lo que os va a decir. Y cuando salgamos de aquí, ya disfrutaremos, ya viviremos, ya afrontaremos todo lo que nos venga. Pero lo que tenemos es esto. El pasado ya no viene. Y el futuro, ¿qué sabemos? Lo que nos va a venir. Y está bien que seamos un poco previsores para el futuro, pero siempre con optimismo. Y los que habéis hecho esto, os dais cuenta de que al final, todas estas cosas para las que se necesita poco tiempo, porque claro, decimos, ¿de dónde saco yo el tiempo? Pero es un poco de tiempo el que se necesita cada día, pero es para tu beneficio, porque ¿cómo vas a ayudar tú a tus hijos si no estás bien tú? Cuando uno está enfermo, lo primero que tiene que hacer es recuperarse. Después ya podrá atender a los demás. Y esto es lo que ofrece todo esto. Le han llamado el pack vitamínico porque hace eso, insuflar un poco de alegría, de emoción, y la vida se empieza a ver de manera diferente, y os lo digo por experiencia propia. Empieza a cambiar la vida y uno empieza a sentirse mejor. Y dentro de todo esto se ha marcado esta masterclass en la que vais a poder participar hoy vosotros y vais a tener la posibilidad de escuchar, como digo, a un gran profesional. Bueno, el doctor Javier García Campayo es muchas cosas. Su biografía es larguísima. Yo me quedo con unas pequeñas pinceladas. Es psiquiatra, trabaja en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, es profesor en la universidad, es profesor también en la UNED, ha creado el primer máster de Mindfulness en la universidad. Pero todo eso que es muy importante, yo me quedo con una cosa fundamental, que es que el doctor Javier García Campayo es un humanista, porque lo que busca fundamentalmente es el bienestar de los demás. También el suyo, porque él también practica todo esto de lo que habla, pero sobre todo el bienestar de los demás, el bienestar emocional, porque aquí estamos hablando de emociones, de pensamientos, de todo esto que a veces nos hace sentirnos tan mal. Una masterclass que lógicamente os voy a dejar enseguida que la escuchéis, porque aquí yo no soy más que la que le va a dar la palabra, que os pido que la disfrutéis, que la aprovechéis a tope. Simplemente agradecer lógicamente a la Fundación Genes y Gentes, que se preocupa también por el bienestar de las personas y sobre todo de vosotros, que tenéis que cuidaros, que os cuidéis. De verdad, escuchar esta charla y aprenderéis que hay cosas que se pueden hacer a las que no hay que dedicarle demasiado tiempo, pero que vuestros hijos os necesitan fuertes, alegres, con optimismo, con fortaleza, no con tristeza, no con angustia, no con ansiedad. Vuestros hijos lo notarán. Así que yo me despido de vosotros, que disfrutéis de verdad de la charla y os animo a que todo lo que le oigáis hoy aquí, pues que lo pongáis en práctica, que es de lo que se trata. Gracias a la Fundación, gracias a la Caixa por estar hoy aquí y a los que hacen posible, patrocinadores, etcétera, que hacen posible que todo esto se pueda hacer. Muchas gracias a todos y os dejo con el doctor Javier García Campayo. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer estar con vosotros compartiendo estas ideas. Vamos a ver un poco cómo poder ser más felices cada día. Quiero agradecer a la Fundación Genes y Gentes la posibilidad de estar aquí. Tenemos hora y poco más, entonces voy a intentar ir muy al grano y, como os decía, reflexionar un poco sobre estos temas. Lo primero que vamos a hacer es lo que solemos hacer siempre. Es una pequeña práctica para intentar cambiar un poco el chip. Venimos con muchas preocupaciones, temas, etcétera, y vamos a intentar calmar un poco la mente. Nos ponemos en una postura. La postura habitual de mindfulness es plantas de los pies apoyadas en el suelo, las manos apoyadas en las piernas, la espalda recta sin tensión y las manos apoyadas. Y vamos a hacer algunos de los ejercicios más sencillos que hay en mindfulness, simplemente para tomar contacto. Vamos a escuchar sonidos. Ponemos ahí la atención en los sonidos. Podemos observar si nuestra mente genera algún pensamiento
al haber o al no haber sonidos. Disfrutar de esta sensación de paz que tenemos ahora, que apenas hay sonidos. La verdad es que es un sitio especialmente adecuado para esto. Fijaos que ahora la mente está un poco más tranquila, con la atención puesta, en este caso, en la ausencia de sonido. Y hacemos un pequeño ejercicio también ahora de psicología positiva, muy ligada a mindfulness, que lo que pretende es aumentar nuestra sensación de bienestar. Os pido que penséis, traigáis a vuestra mente, a vuestra imaginación, a vuestro espacio interior, lo mejor que os haya pasado en la vida. Cada uno será una cosa diferente. Intentad conectar unos segundos con eso, con lo mejor que nos haya pasado en la vida. Yo en mi caso es el nacimiento de mi hija mayor. Fue seguramente el momento de más felicidad. Puedo conectar con eso. Cada uno que conecte con esa sensación de bienestar, de felicidad que la vida nos ha ofrecido en alguna ocasión. Disfrutamos unos segundos de esa sensación de bienestar. Y como luego veremos, es una práctica también. Agradecemos al mundo, si tenemos creencias religiosas, a la divinidad y siempre a nosotros mismos el haber podido tener esa ocasión especial, de haber podido disfrutar de ese momento tan sublime, ¿no? El mejor de nuestra vida. Nos quedamos unos segundos y poco a poco, al ritmo que queramos, podemos abrir los ojos y volver a la habitación. Gracias. ¿Veis que hemos podido generarnos a nosotros mismos una sensación de paz, de bienestar en el primer momento? No sé cuál ha sido vuestra sensación, pero el silencio era absoluto, era una sensación muy agradable. Y en el segundo momento nos hemos generado una emoción positiva, trayendo a nuestra memoria lo mejor que nos ha pasado en la vida. Esto es algo de lo que queremos hablar en este rato, es cómo nosotros nos estamos generando continuamente emociones. Frecuentemente nos las generamos negativas, pero podemos generarnos positivas, generarnos paz y tranquilidad. Este sería el objetivo de lo que en esta corta sesión quería reflexionar con vosotros. Primero vamos a hacer, durante 5 o 10 minutos, hablar de cómo se produce el sufrimiento, cómo los seres humanos nos producimos sufrimiento continuamente. Y 2, cómo podemos hacer para intentar sufrir menos. Ya veis que es muy sencillo todo. Cómo vamos a intentar disminuir lo negativo, todo a nivel psicológico, aumentar lo positivo. Un aspecto clave, como comentaba Sagrario, quererse a uno mismo. Aquí está uno de los núcleos de la felicidad, y tener un cierto sentido en la vida. ¿Vale? Vamos a reflexionar sobre todo esto y lo trabajaremos. El hecho de que esté grabado tiene la utilidad de que podéis verlo progresivamente. En 80-90 minutos vamos a dar muchas ideas, porque queremos hacer un repaso a temas importantes. Seguramente no vais a poder elaborarlas todas, pero si lo tenéis grabado podéis luego verlo, revisarlo, etc. ¿Qué es el sufrimiento? Yo soy psiquiatra, como sabéis, como lo ha comentado Sagrario. Llevo 25 años o más trabajando. Siempre digo cuando hago una charla de estas que lo que más me impresionó desde el principio es la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo, la cantidad de sufrimiento, 1, y 2,
que la mayor parte de ese sufrimiento es evitable. Nos lo generamos nosotros. No es imprescindible que suframos. En Mindfulness y en las tradiciones orientales se habla de un sufrimiento primario, a veces se llama dolor, y un sufrimiento secundario. Esta es una distinción muy importante. El sufrimiento primario es inevitable. Por el hecho de ser humanos, vamos a tener que experimentarlo. Tiene que ver con envejecer, con enfermar y con morir nosotros y nuestros seres queridos. Esto va a ocurrir, es lo que hay y forma parte del hecho de ser humano. Pero fijaos que esto solamente es el 15% o así del total del sufrimiento que experimentamos. La mayor parte del sufrimiento es lo que le llamamos sufrimiento secundario. Es decir, sufrimiento que es evitable y nosotros nos generamos por no poder aceptar este sufrimiento primario, por estar peleándonos con la realidad, por querer que el mundo sea de otra manera, por querer que el mundo se adapte a nuestras expectativas. ¿Vale? Entonces, veis que son dos temas muy diferentes. Incluso cuando hay sufrimiento primario, los seres humanos nos generamos mucho sufrimiento secundario. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que fallece mi pareja, mi mujer. Eso es un sufrimiento primario, obvio. Voy a estar triste, voy a pasarlo mal, porque ha ocurrido un suceso muy triste. Alguien que yo quiero mucho ha fallecido. Pero muchos de nosotros generamos mucho sufrimiento secundario añadido al duelo normal por la muerte de un ser muy querido, porque empiezo a decirme a mí mismo, nadie me querrá nunca como me ha querido mi mujer. No podré volver a ser feliz nunca más, porque nunca podré volver a tener una relación como la que he tenido. Mi vida ya no tendrá más sentido. ¿Veis el proceso de pensamiento hacia el futuro? ¿Veis que eso es un sufrimiento secundario? Es un sufrimiento evitable. Una cosa es la pérdida, la tristeza, el llanto, porque se ha muerto alguien muy querido, y otra cosa es que mucha gente acaba siendo desgraciado durante años, a veces toda la vida, a partir de un suceso de este tipo, porque de alguna manera como que se impone la necesidad de sufrir, ¿no? Por no aceptar esta realidad. ¿Veis el proceso? ¿No? Lo que pasa es que para muchos de nosotros ambos están tan relacionados que nos es muy difícil diferenciarlos. ¿Vale? Entonces, fijaos, perdonad que no está el color, no sé qué tal se ve por ahí el fondo. ¿Cómo se produce el sufrimiento? Básicamente este es el esquema. Nos ocurren sucesos, como nos van a ocurrir a todos nosotros. Unos son más positivos, otros más negativos, pero los que tenemos los seres humanos son todos muy parecidos. Si vemos las vidas de cada uno, son muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, me despiden de trabajo, sufro un proceso de divorcio, me peleo con un amigo, en fin, circunstancias adversas que nos van a ocurrir o nos pueden ocurrir a todos en la vida. Veamos que eso es un suceso, eso es un hecho, eso es lo que hay, ¿vale? ¿Qué ocurre inmediatamente? Que como nosotros tenemos una expectativa de cómo tiene que ser el mundo, nosotros hemos decidido que el mundo tiene que ser de una manera. Mi mundo, mi vida, tiene que ser de tal manera. Tiene que ser un mundo donde no me despidan nunca, donde tenga siempre trabajo asegurado, o un mundo donde no me divorcie nunca, donde me caso o me emparejo para toda la vida y tiene que ser para toda la vida, o un mundo donde los amigos somos siempre amigos y es imposible pelearse. Solo revisad, miraos vosotros, tenemos una expectativa de cómo tiene que ser el mundo. Cuando un suceso que ocurre no cumple con esa expectativa, lo etiquetamos y decimos esto es negativo, esto es malo, esto me hace sufrir, esto no es como tenía que ser. El mundo no es como tenía que ser. Es injusto. Y empiezo a rumiar. Rumiar, sabéis que en psicología le llamamos a estar dándole vueltas continuamente, no me lo puedo quitar de la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezo a desarrollar pensamientos negativos una y otra vez sobre cómo lo que ha ocurrido no tenía que haber ocurrido. ¿Vale? Entonces solemos empezar a pelearnos para intentar modificarlo, voy a hacer todo lo posible para que no me despidan, renuncio, hago lo que tenga que hacer, etcétera, etcétera, o en el divorcio voy a intentar volver
voy a intentar, o salgo compulsivamente con otra persona simplemente para olvidar, hago cosas compulsivamente, muchas veces sin pensar, para intentar aliviar ese sufrimiento, en vez de experimentar el sufrimiento y dejar que pase. Y esto va a producir emociones negativas, va a producir una lucha continua con el mundo, y muchas veces acabamos echando, como decía un poco Sarari también, la culpa a alguien. Nos la solemos echar nosotros, pero también lo echamos al otro, al jefe que nos ha despedido, a mi pareja que me ha dejado, al amigo que se ha peleado, y también me la he hecho yo, porque seguramente tendría que haber actuado de otra manera. Mirad un poco el proceso. No suele ser así. Es decir, algo ocurre, no es como nosotros queríamos que fuese, inmediatamente como no es, lo etiquetamos como negativo, y esto nos va a hacer sufrir. Empezamos a pelearnos para que esto cambie, a pelearnos con el mundo, y tendemos a echarnos la culpa a nosotros o a los demás. Y esto es un proceso continuo y continuo y continuo. Al final, la idea general que tenemos de la vida es que es injusta, como que nos decepcionamos, como que ya no queremos seguir luchando, nos decepcionamos de la gente, nos decepcionamos de nosotros mismos, muchas veces tenemos una baja autoestima, etcétera, etcétera. Este sería un poco el proceso, ¿no? ¿Se puede hacer algo con esto? ¿Qué os parece? Esta es un poco la idea que tenemos en esta charla y lo que queremos transmitir, ¿eh? Los sucesos no hay manera de cambiarlos. Esto es lo que hay. Si me echan de trabajo, me echan. Si mi mujer me deja, me deja. Si me peleo con un amigo, me he peleado. Esto es lo que hay. Los hechos no son cambiables. Y muchas veces yo no tengo ninguna capacidad de modificar eso, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos. El asumir que nosotros no tenemos mucha capacidad de cambiar el mundo en el que estamos viviendo. Pero los seres humanos siempre somos dueños de nuestra reacción a lo que nos pasa. Eso siempre podemos modificarlo. No podemos cambiar los hechos, pero sí cómo nos afectan los hechos. De eso va esta charla, porque como nos afecta está todo a nivel mental, ¿eh? Entonces, fijaos, uno de los aspectos importantes sería disminuir las expectativas. Si uno no tiene una clara idea de cómo tiene que ser el mundo, cuando luego ocurren cosas, no son contrarias a lo que uno piensa, no es algo que le decepcione, sino que considera que son las cosas que pasan. Es decir, si yo cuando adquiero un trabajo, sé que, por definición, ese trabajo puede desaparecer, me pueden echar, porque eso puede ocurrir. Si cuando establezco una relación, asumo que estoy fenomenal ahora, pero no sé lo que ocurrirá en el futuro, se puede romper, etcétera. Tengo una relación con un amigo, lo mismo. Estoy fenomenal ahora, pero no sé lo que ocurrirá en el futuro, no puedo tener ninguna certeza de que eso se va a mantener, ¿eh? Si soy capaz de, insisto, disminuir esas expectativas, de no tener una idea clara, concisa de cómo tiene que ser el mundo, me voy a evitar mucho sufrimiento. Porque cuando me ocurran cosas, entenderé que forma parte de lo que es normal en la vida. Otro aspecto importante es no etiquetar. Fijaos que en cuanto algo no corresponde a lo que yo considero que tiene que ser, lo etiqueto y digo, esto es horroroso, esto no tendría que ser así, esto es injusto. En cuanto yo pongo una etiqueta de esa, el sufrimiento está asegurado, ¿vale? Podríamos vivir sin estar etiquetando continuamente los sucesos como buenos o malos. Fijaos que una gran parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con esto. Todo lo que nos ocurre en la vida, las personas igual, las hemos etiquetado en tres grandes grupos. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que es indiferente, ¿no? Esta charla os gustará, no os gustará o será indiferente, en diferentes niveles. Las personas os caen bien, os caen mal o son indiferentes. Si pudiésemos hacer una abstracción e ir más allá de esas etiquetas, tendríamos mucho menos sufrimiento. Ya sé que me vais a decir cómo se hace todo esto, luego hablamos. Pero estamos en esta primera fase de intentar entender cómo surge el sufrimiento. El sufrimiento solo surge porque nosotros tenemos una idea de cómo tienen que ser las cosas no son, etiquetamos todo eso como que es horroroso y que no tendría que ser así, nos peleamos y buscamos culpables, ¿eh? Os pongo un ejemplo. Yo tengo una depresión, ¿eh? Para
Un porcentaje de las personas que tienen una depresión, eso es horroroso, es lo peor que les ha podido pasar, es un estigma, no se lo contarían a nadie, se sienten culpables y avergonzados. Para otro porcentaje amplio de gente que tiene una depresión, es lo mejor que les ha pasado en la vida, porque les ha permitido parar, darse cuenta de lo que es importante en la vida, ajustar su vida a sus valores, a lo que es importante, y a partir de ahí empezar una nueva vida. ¿Cuál es la realidad? ¿Es una cosa o es otra? Es lo que vosotros queréis etiquetar, porque nada es intrínsecamente negativo o intrínsecamente positivo, ¿no? Ya sé que esto es como muy revolucionario, porque estamos acostumbrados a tener muy claro lo que es negativo y lo que es positivo, pero no es así. Otros aspectos importantes es no intentar cambiar el mundo continuamente, ¿no? El mundo es así. Si nos peleamos contra el mundo y queremos cambiar todo lo que está a nuestro alrededor, seguramente nos va a producir mucho sufrimiento. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que pasa. Eso lo único que quiere decir es que yo voy a intentar cambiar en lo que pueda la parte del mundo que tengo a mi alrededor. Pero yo soy una pequeña hormiguita en un mundo de 7.000 millones de personas, que son los que estamos en el planeta. Es decir, pensar que yo puedo cambiar el mundo no es realista. Yo puedo cambiar lo que puedo cambiar dentro de mi entorno. Ese sería lo que podría considerar mi objetivo. Y el tema de la culpa es otro de los aspectos clave, ¿no? Cuando algo sale mal, los seres humanos tendemos a echar la culpa a donde sea, ¿no? Hay dos grandes opciones: o echamos la culpa fuera, o nos echamos la culpa a nosotros, o a veces a los dos. Fijaos que este es uno de los aspectos que también nos producen mayor sufrimiento. Si nos echamos la culpa a nosotros, vamos a cargar con esa culpa continuamente, ¿no? Tengo a mi madre, estamos hablando de cuidadores, tengo a mi madre con Alzheimer, la cuido, tal, y resulta que me pongo malo porque estoy agotado de cuidar, un síndrome de cuidador, y en ese periodo fallece mi madre y yo no he podido estar ahí porque igual estaba enferma. El sentimiento de culpa para muchas de las personas les acompaña toda la vida. Fijaos que, de alguna forma, ya su vida está mediatizada por este sentimiento de culpa, que ellos no son responsables de nada. Han estado ahí 10 años. Tengo pacientes que han estado 10 años o más ahí, al pie del cañón, en todo momento. Y resulta que en un momento dado, pues se han puesto malos por agotamiento, ha muerto su madre o su padre en ese momento, y ya se sienten culpabilizados para el resto de sus días. Fijaos qué sufrimiento tan innecesario nos generamos. Este es el núcleo de la mayor parte de nuestros sufrimientos. No sé si lo podéis ver. La mayor parte es innecesario, nos lo producimos nosotros, secundario. Poder ver un poco esto, tendréis las diapositivas, tenéis la charla. Yo os pediría que reflexionaseis un poco sobre esto. Cada vez que tenéis alguna situación de sufrimiento, vais a ver que este es el núcleo de lo que pasa. La mayor parte de nosotros no se nos mueren las personas, no aparecen enfermedades, más que de vez en cuando, pero estamos continuamente sufriendo, todos los días, porque es un sufrimiento secundario. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar disminuir tanto sufrimiento? ¿No? Digamos que estas serían las 4 cosas principales, ¿no? Tendríamos que intentar disminuir lo que llamamos en psicología, en psiquiatría, el afecto negativo, es decir, el malestar psicológico. Intentar disminuirlo. Ahora lo vemos cómo. Intentar aumentar el bienestar psicológico, los aspectos positivos. En esto somos especialmente malos, porque no, es que ni nos lo planteamos. Querernos a nosotros mismos, aquí también somos bastante regulares. No tenemos esa tradición de querernos, cuidarnos, etc. Y un último aspecto, que aunque os pueda parecer un poco esotérico, es muy importante, es tener un sentido en la vida. Saber qué es lo que quiero hacer en la vida, qué es importante para mí en la vida. Mucha gente nunca se lo ha planteado y es un aspecto clave para poder ser feliz. Porque si no, la vida pasa y cuando llega uno al final siente que no sabe exactamente qué es lo que ha hecho. Este es un aspecto importante que cada vez tiene más, le estamos dando más peso en psicología. ¿Vale? Vamos a trabajar, si os parece, un poquito sobre estos 4 temas de aquí a que acabemos. ¿Cómo disminuir lo negativo? Lo negativo podemos considerarlo la ansiedad, la depresión, los pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Veis que es todo un continuo. Si yo tengo pensamientos negativos y llevo meses con eso, voy a entrar fácilmente en depresión. Si tengo situaciones de estrés,
y eso se mantiene meses, voy a entrar fácilmente en ansiedad, está todo muy relacionado, ¿no? Lo que es importante para intentar disminuir lo negativo, veis que es no estar continuamente rumiando, pensando, ¿no? Yo soy psiquiatra. La principal queja de mis pacientes en la consulta no es que están deprimidos, es doctor, deme algo para dejar de pensar. A mí eso me parece espectacular, para dejar de pensar. No necesariamente porque los pensamientos sean siempre negativos, sino porque no puedo dejar de pensar. Deme algo para hacer clac y apagar la radio continua esta que está adentro, ¿no? Deme Prozac, me dicen, lo que sea, para que esto se pare. ¿Cómo podemos parar eso? Porque fijaos que esas rumiaciones continuas, nosotros las mantenemos porque nos da la impresión de que así controlamos las cosas que nos pasan. ¿Me explico? Controlamos, no controlamos nada, nos autoengañamos pensando que controlamos. El estar continuamente rumiando, preocupándose, no aporta nada, no es especialmente útil. Cuando tenemos un problema, del tipo que sea, imaginaos, he discutido con un amigo, tengo un problema de pareja, tengo un problema de trabajo, la recomendación que hacemos desde la psicología y la psiquiatría es, uno se para, se sienta, piensa en el problema, piensa en alternativas que puedan ser útiles, esto le llamamos resolución de problemas, qué alternativas pueden ser útiles. Cualquier problema siempre tiene 5 o 6 opciones, 5 o 6 alternativas, no muchas más, no menos tampoco, suelen ser esas más o menos, y uno tiene que decidir pros y contras. Esta alternativa sí, no, por esto y por lo otro. Esta alternativa sí, no, por esto y lo otro. Esta alternativa sí, no. Y decide, y una vez que decide, apechúa y tira para adelante. Pero no solemos hacer eso, ¿no? Imaginaos, tengo un problema de pareja y tal, y no me siento y digo, pues a ver qué puedo hacer con este tema para llevarme mejor con mi mujer. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer... No, sino que estoy andando por la calle y pienso, pues le diré a mi mujer tal cosa. Estoy duchándome y le digo, pues le diré a mi mujer tal cosa, ¿no? Estoy conduciendo y pues no, eso no lo voy a decir, lo voy a decir tal otra cosa. Eso no vale para nada. ¿Os habéis dado cuenta? No vale para nada, más que para estar continuamente rumiando el problema. Es decir, si tengo un problema, me siento, intento ver qué soluciones hay y las pongo en práctica. O igual descubro que no tienen solución. Y entonces tendré que apechugar con eso. Pero no tiene sentido que esté continuamente pensando. Las rumiaciones son una de las principales causas del sufrimiento y una de las principales causas de depresión. Normalmente la gente que se deprime de forma recurrente es porque no puede dejar de pensar en cosas negativas. Vais a ver que la alternativa que vamos a dar es mindfulness, vamos a hacer alguna práctica, que es poder parar esos procesos de pensamiento improductivos. Luego hablamos un poquito de eso. Aceptar las emociones, lo mismo. Muchos de nosotros tenemos emociones, lógicamente, de forma continua. Pero nos cuesta aceptar nuestras emociones. Os ponía antes un ejemplo. Yo estoy cuidando a mi madre con Alzheimer, llevo 10 años cuidándola, y a veces la persona nos dice, ¿sabe qué me ha ocurrido, doctor? Que he llegado a pensar que ojalá se muriese mi madre. Eso que es absolutamente normal, y le pasa a todo el mundo que está cuidando a alguien, etcétera, es una emoción que yo vivo como negativa, que no la acepto, aunque es absolutamente natural y le ocurre a todos los seres humanos, y me machaco, la rechazo, y me machaco continuamente por haberla tenido. Me siento culpabilizante para toda la vida. ¿Veis el esquema? Cualquier emoción que tengáis, por negativa que sea, pensar en que tiraría a mi hijo por la ventana porque estoy harto de qué. Eso lo hemos pensado todos, cientos de veces. Todos, porque somos humanos y porque los seres humanos nos pasa así. Entonces, no aceptar las emociones que tenemos es una de las principales causas de sufrimiento. Aceptarlo no implica que si digo a mi hijo lo tiraría por la ventana, cojo y lo tiro. Simplemente acepto que puedo tener esa emoción y que, como cualquier emoción, puedo dejarla pasar y puedo ver a mi hijo, pero no me machaco por haber tenido esa emoción. No sé si se ve la diferencia. Entonces vamos a tener emociones negativas. Una de las cosas que
nosotros trabajamos mucho hablando de aceptar emociones, es lo que le llamamos los muertos en el armario. Seguro que todos tenemos algún muerto en el armario, ¿no? No de los que huelen, sino cosas que no contaríamos a nadie. Ni siquiera a la persona más querida, de más confianza, al mejor amigo o a la pareja. Seguro que muchos de nosotros, si nos pasa, enhorabuena, pero es lo raro, a la mayor parte de la gente le pasa, que hay algo que no... algo o varias cosas, no una, que no contaría nunca. Muchas veces en los grupos hacemos este ejercicio, ¿no? Que no lo vamos a hacer ahora, tranquilos. Que si no, no me volvéis. El contarnos en pareja, etc. Entonces resulta que lo que él le parece horroroso, que jamás se lo contaría a nadie, tal, me lo cuenta, y eso lo hago yo 20 veces al día. Me parece lo más normal. Y lo que yo le cuento, que a mí me parece horroroso, incontable y tal, a él le parece también de lo más normal. No sé si veis el tema, es que nada de lo que hagáis, nada que os parezca inconfesable o incontable, no lo habrá hecho la mayor parte de la gente muchas veces en su vida. Pero los seres humanos somos especialmente implacables con nosotros. No aceptamos tener emociones negativas, no aceptamos tener cosas, nos peleamos con ellas. El problema no es tener emociones, es pelearse con ellas. No sé si me explico. Si tú tienes una emoción, por negativa que sea, un enfado, mucha gente no admite enfadarse. A mí me da miedo esas personas, que no se enfadan nunca. No es verdad, ¿no? Porque cuando saltan, ¡buah! ¿No? Entonces, ¿por qué no te vas a poder enfadar? Pues si es humano, todos nos enfadamos. ¿Está? El problema es poder aceptar que te enfadas, poder disculparse ante el otro, decir, mira, hoy estoy... Y ya está. Porque todos los seres humanos somos así, a todos nos pasa eso. No hace falta pelearse con eso, no hace falta rechazarlo, ¿no? Eso son todos los temas que con Mindfulness trabajamos bastante. Y luego estaría el no tener tantas expectativas, ¿eh? Yo os invitaría a que este tema lo trabajaseis, lo miraseis más. Todos tenemos una idea muy clara de cómo tengo que ser yo, de cómo tiene que ser la gente a mi alrededor, mi pareja, que los solemos tener machacados, ¿no? ¿No? Enhorabuena, yo sí. Los hijos, ¿no? Anda que los hijos no tenemos expectativas sobre cómo tienen que ser, ¿no? Y cuidado que se desvíen. Y todo en la vida, mi trabajo, la gente, el mundo, las elecciones, total, el España-Italia, todos tenemos expectativas de cómo tienen que ser las cosas. Y cuando no se cumplen, que es continuo, esto es como lanzar una moneda. La mitad de las veces no se va a cumplir vuestras expectativas por puro azar. Pero si las tenéis muy claras, vais a tener una fuente de sufrimiento extraordinaria. Pero si no tenemos unas claras expectativas, ¿no? Si yo lanzo una moneda y me da igual que salga cara o cruz, ahora si tiene que salir cara, pues la mitad de las veces voy a sufrir. No sé si me explico. ¿Y qué sentido tiene tener unas expectativas tan claras si la vida no es tu pensamiento? La vida es la vida. La vida es lo que hay. La vida es aquí y ahora. Aquí y ahora, cualquier cosa que hagáis, si tenéis la atención plena en lo que estáis haciendo, es fantástico. No hace falta que sea de una forma especial. No sé cómo lo veis esto. Esto es uno de los elementos básicos de Mindfulness. No hay cosas agradables y cosas desagradables. Si tú tienes la atención en lo que estás haciendo, eso es la felicidad. Este momento que estamos ahora nosotros viviendo es único. Jamás volveremos a estar aquí, a tener esta situación. Si la podemos vivir siempre con esa conciencia de que este momento es único, da igual lo que hagáis. Da igual que estéis aquí viendo una puesta de sol maravillosa en el Iguazú o estar en casa fregando platos. Fregar platos es tan fantástico como la... Nos la han vendido los de las agencias de viaje. Pero, si tenéis la atención... ¿No creéis que la gente que está viendo la puesta de sol en el Iguazú es necesariamente más feliz que el que está fregando platos? Porque la felicidad no depende de dónde estéis. La felicidad está aquí dentro. Es un estado que tú generas, si quieres. No sé cómo lo veis el tema. Este es el key de la cuestión, ¿no? Entonces, todo esto, porque el problema de las expectativas es que hemos identificado algo como bueno y algo como malo. Y entonces doy por hecho que solo puedo ser feliz si me está tocando lo bueno, pero no si me está tocando lo malo. Y eso es absurdo. Eres feliz
si tienes la atención puesta en lo que estás haciendo. Esto lo dice la ciencia y os lo va a decir vuestra experiencia. Y por eso mindfulness tiene en este momento tanto peso, se está utilizando tanto a nivel internacional, porque te permite ser feliz aquí y ahora, hagas lo que hagas. Porque, os insisto, la felicidad está aquí y ahora en este momento. Da igual una buena cata de vino, ¿verdad? Da igual lo que estás haciendo, si tienes la atención ahí. Eso es la felicidad. Vamos a hacer una práctica de mindfulness, si os parece, para que la podamos ver y podamos ver un poco todo esto. Mindfulness es muy sencillo. Mindfulness es la atención. Os decía que nosotros nos creamos el sufrimiento o la felicidad y nos lo creamos por la atención. Una persona deprimida, una persona pesimista, se genera él mismo, involuntariamente, su situación de malestar porque pone la atención, sobre todo, en pensamientos y emociones negativas. Por el contrario, una persona que es feliz, que es optimista, se genera él mismo ese estado de bienestar porque pone la atención, sobre todo, en emociones y pensamientos positivos. Pero si viésemos la vida de ambas personas, no es muy diferente. El tema es que unos ven la botella medio llena y otros la ven medio vacía. Veis que lo que intentamos es intentar verlo siempre medio llena y no medio vacía. Y para eso lo que hacemos es ver cómo funciona la mente. La mente está generando pensamientos continuamente. Esta es una charla muy divulgativa, no os doy datos, digamos, más de ciencia, pero hoy en día se sabe que cuando la mente no tiene una tarea específica, si tengo una tarea, la mente está en la tarea, ¿no? Si tengo que escribir una carta, yo qué sé, para buscar un trabajo, un currículum, la mente está ahí. Pero cuando no tengo una tarea específica, la mente está pensando continuamente. Está pensando en cosas mías, en mi yo. ¿Qué le diré a tal? ¿Qué le pasa a cual? ¿Qué pensará de mi fulanito? ¿Qué hará mi mujer? ¿Qué hará mi hijo? Estoy pensando en mí, en yo, etcétera, etcétera. Eso es lo que descubrió la ciencia, que le pasaba a la mayor parte de la gente, excepto a la gente que practica mindfulness de forma continua, que practica algún tipo de meditación, que cuando no tienen una tarea específica no están continuamente pensando, simplemente están sintiendo. Sienten que los pies están tocando el suelo, sienten la postura corporal, sienten el contacto del cuerpo con el aire, etc. Fijaos que lo que hacemos en mindfulness es adiestrar a la mente a que cambie su forma de funcionar y en vez de estar continuamente pensando, que es una fuente de sufrimiento, lo que hacemos es que esté sintiendo las sensaciones corporales, sintiendo el aquí y ahora, porque el cuerpo siempre está en el presente. Mindfulness es solo eso. En vez de estar pensando en el futuro o en el pasado, estar aquí, sintiendo. Y solo eso es lo que se asocia a esa sensación de bienestar. Es lo que vamos a hacer. Entonces ya veis que adopto la postura que he adoptado antes y elijo un punto donde voy a poner la atención. Vamos a hacer mindfulness en la respiración, que es una práctica muy sencilla, muy básica. Voy a elegir un punto donde sienta la respiración y la atención se va a quedar en ese punto y no la voy a mover de ahí. No voy a seguir la respiración, sino que la voy a dejar ahí. Por ejemplo, las fosas nasales es un punto habitual. Podemos poner ahí la atención y voy a sentir. Voy a sentir cómo el aire pasa y entra por las fosas nasales. Veis que poniendo ahí la atención, lo que voy a observar es que aparecen o no aparecen pensamientos, emociones. Lo que busco es observar mi mente y los pensamientos y emociones que aparecen en mi mente sin dejarme atrapar por ellos. No me dejo atrapar porque la atención está en la respiración, en las fosas nasales. Cuando aparece un pensamiento, lo dejáis pasar y podéis volver otra vez a la respiración, una y otra vez, una y otra vez. Podéis sentir esta sensación, ¿no? De que hay menos pensamientos, de que los pensamientos os parecen menos pesados, menos importantes, os los creéis menos.
Eso es lo que se experimenta con mindfulness. Muchas veces los pensamientos van a estar ahí. Es como oír la radio. Pero oís la radio y como si no estuvieseis escuchando. Es como música de fondo. Con los pensamientos llega un momento en que es parecido. Es simplemente como la radio. Fijaos que los pensamientos producen las rumiaciones, producen las expectativas, producen las emociones. Pero podemos parar un poco todo eso. Si ponemos la atención en la respiración o en el cuerpo, vais a ver que los pensamientos se van disminuyendo, no son tan intensos y no son tan reales. Podemos parar, abrimos los ojos y volvemos. Veis que cuando tenemos una rumiación continua, un pensamiento que no podemos evitar, podemos parar un momento, poner la atención en la respiración, en el cuerpo, y ese pensamiento continuo va a ir diluyéndose, va a ir de alguna manera disminuyendo, ¿no? Y vamos a volver al cuerpo. ¿No notáis una sensación de bienestar especial cuando uno está con la atención ahí en el cuerpo? Que no es solo relajación, es más, porque la cabeza no está pensando continuamente, no tiene tanto pensamiento. Os insisto, lo que nos hace sufrir sobre todo es el pensamiento, no tanto el no estar relajado, sino el estar pensando continuamente. Eso es agotador. Tomaos estos momentos de descanso y de parar un poco el loro, le llaman, ¿no? En las tradiciones orientales le llaman el loro de la mente, ¿no? Está ahí. Esto sería una primera parte, ¿eh? ¿Cómo podemos disminuir lo negativo y acabar siendo como este chico, ¿no? Lo de su edad, desgraciadamente, pero sí, poder ver el mundo como nuevo en cada situación. Fijaos que eso es lo que nos ocurre, que cada vez que nos pasa algo, venimos con toda nuestra historia anterior y hace que el mundo no lo veamos de una forma real, sino que estemos completamente mediatizados por lo que nos ha pasado, ¿no? Os pongo un ejemplo evidente. Imaginaos que yo he tenido 3 parejas anteriores y me ha ido fatal. Si salgo con una nueva pareja, ¿pensáis que puedo verla como si fuese la primera vez que salgo con alguien? Es imposible. Solo podría con la práctica de mindfulness, porque me daría cuenta de que la estoy viendo y estoy pensando en mis temas anteriores, de que no la puedo ver a ella de forma real, sino que estoy continuamente comparando con cómo me fue las veces anteriores. ¿Veis el tema? Entonces, ese diálogo interno es el que hace que yo no pueda vivir la realidad, sino que vivo lo que yo me cuento de la realidad. Ella me miraría y diría, ¡buah! Me está mirando como la segunda antes de dejarme. Seguro que me deja enseguida. No sé si veis el esquema. Si puedo parar ese diálogo interno, puedo hacer cada situación como si fuese la primera. Pensad en una comida, por ejemplo, que no os guste demasiado, ¿no? Nosotros solemos hacer en mindfulness la prueba de la pasa, ¿no? La pasa, en general, a la mayor parte de la gente no le dice nada especial, no es una cosa que le vuelva loco, ¿no? Ven la pasa y dicen, porque ya la hemos probado anteriormente y ya tenemos una etiqueta de la pasa. Pero si puedes verla como si fuese la primera vez, que es lo que intentamos hacer con la práctica de mindfulness, es completamente diferente. El problema es que nosotros etiquetamos todo y ya no damos opción a que eso podamos cambiar la opinión. Muchos de vosotros no me conocíais, supongo. ¿Cuánto habéis tardado en hacerme la ficha? A mí y a cualquiera, no por ser yo. ¿Sabéis cuánto se tarda? Está estudiado todo. Los psicólogos lo han estudiado todo. 1 minuto aproximadamente. Como mucho. Llegas y simplemente porque os recuerdo a alguien, os parezco tal, o por el aspecto físico, o por la voz, o por lo que sea, ya decís, este me cae bien, me cae mal o no me cae. ¿Y qué es lo que ocurre luego? Eso le llamamos etiquetar, ¿no? Eso le llamamos, pues eso, etiquetar.
¿Qué hacemos los seres humanos? Los seres humanos, si os dais cuenta, no razonamos, sino que buscamos razones para seguir pensando lo que ya pensábamos. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, si os he caído mal por lo que sea, igual porque recuerdo a un profesor vuestro que no os caía bien, en cuanto haya empezado a hablar, habéis dicho, ya se le veía que este tío... Y si os he caído bien, por lo que sea, pero igual os recordaba, yo que sé, a quien sea, diréis, bueno, ya se le veía que era majete. Es muy difícil, una vez que hemos hecho la primera etiqueta, cambiar eso. ¿Os habéis dado cuenta de ese proceso? ¿Y qué sentido tiene esa etiqueta? Toda mi historia pasada. Podéis ver la importancia de mindfulness, la importancia de no estar continuamente pensando, de tener esta mente de principiante. Es que no nos relacionamos con la vida, nos relacionamos con lo que nosotros pensamos de la vida, que es otra historia. ¿Vale? Alguien me miraría y yo diría, uy, le debo caer mal porque esa manera que tiene de mirarme es un rollo que yo me monto. Yo no sé si le caigo bien o mal, pero el problema es que actúo como si le cayese mal. Y digo, le caigo mal, no hablo con él ya en toda la tarde. Y así funcionamos. ¿Podéis daros cuenta de que eso es una fuente continua de sufrimiento? Y acabo con esta parte de lo negativo, con no etiquetar la realidad. Estamos continuamente, como os decía, etiquetando la realidad. Hay un refrán japonés que yo recomiendo que es una pérdida, una ganancia. Es decir, cualquier cosa, por negativa que os parezca, tiene un aspecto positivo. Y cualquier cosa, por positiva que os parezca, tiene un aspecto negativo. Intentad ver lo positivo siempre, aunque parezca que es muy negativo. Hay una metáfora muy interesante que es la vida de Wei. Os la cuento rápidamente. Esto es un cuento chino, pero un cuento chino interesante. Wei era un agricultor de la antigua China. Tenemos hasta y 40, tranquilos. Pero si tuviésemos la expectativa de que hay que hacer caso a todo lo que vimos, pues, bueno. Os cuento la vida de Wei. Era un agricultor de la antigua China y tenía caballos, era ganadero. Entonces, cuando llega el verano, todos los caballos se van a la montaña, desaparecen y se queda sin ningún caballo. Y el resto del pueblo le dice, señor Wei, tiene que estar muy triste, ¿no? Porque se ha arruinado, se ha quedado sin ganado, no tiene nada, se ha arruinado. El señor Wei, que era un gran practicante de mindfulness, les dijo, puede que sí, pero puede que no. Llegó el invierno y todos los caballos volvieron otra vez al pueblo, pero con mucha descendencia, porque se habían reproducido, ¿no? Durante el verano y tenía como 3 veces más ganado que al principio. Vino el resto del pueblo y le dijo, señor Wei, tiene que ser muy feliz ahora, ¿no? Porque es rico, tiene mucho ganado. Y el señor Wei le contestó, puede que sí, pero puede que no. A los pocos meses, su hijo mayor tuvo un accidente trabajando con el ganado y se quedó inmóvil en la cama, porque tuvo una fractura de una vértebra. Todo el pueblo, ya sabéis la importancia del hijo primogénito en China, tradicional, tiene que estar muy triste, señor Wei, ¿no? Porque su hijo primogénito está en la cama y no va a poder moverse meses. Y el señor Wei dijo, puede que sí, puede que no. A los pocos meses China entró en guerra con Manchuria y el emperador obligó a que todos los primogénitos de todo el país fuesen a la guerra. Y fueron todos los del pueblo, menos el hijo del señor Wei, que estaba en cama. Con lo cual vino todo el pueblo a decirle, tiene que ser muy feliz, ¿no, señor Wei? Porque todos nuestros hijos morirán en la guerra, menos el suyo. Y el señor Wei dijo, puede que sí, pero puede que no. No sé si veis el mensaje. Uno no sabe lo que es bueno o lo que es malo, no lo sabe. Os comentaba el ejemplo de la depresión. Para algunos es lo peor que les ha ocurrido en la vida. Para otros es una bendición, porque les ha permitido cambiar la vida. No etiquetéis, sino simplemente experimentadlo. Si le etiquetáis, ya tenéis el sufrimiento asegurado. Esto sería la repercepción positiva, ¿no? Sería el intentar interpretar las cosas de una forma más positiva. Sobre todo lo que nos ha pasado en la vida. No nos da tiempo a hacer la práctica, pero la idea sería las cosas negativas que os han pasado en la vida, intentar cogerla de una en una, un día una, y tal, intentar ver los aspectos positivos de eso que os ha pasado. Seguro que lo encontraréis. Nosotros en psicoterapia nos dedicamos a eso, a reescribir la vida de los individuos. ¿Vale? Es decir, una cosa son los hechos y otra cosa es cómo lo hemos interpretado.
La interpretación es solo una interpretación, pero hay muchas. Lo que nos dedicamos es a reescribir la historia con los mismos hechos, reinterpretarlo de otra manera. ¿Me explico? Es fascinante eso, ¿no? Estaría aumentar lo positivo. Aquí somos pésimos. Lo otro tampoco es fácil, ¿no? Porque hay que hacer mindfulness, tal, parar un poco. Pero para aumentar lo positivo lo que tenemos que hacer es... Estos son algunos de los aspectos que yo os invito, ¿eh? Sonreír, la figura de afecto, agradecer. ¿Veis que en todo caso lo que hacemos es generarnos emociones positivas? Hemos hecho una al principio, cuando os he comentado, pensad en lo mejor que os ha pasado en la vida. No sé qué es lo que habéis pensado, ¿eh? Pero el simple hecho de conectar con eso, ¿a qué os ha producido una sensación de bienestar? Porque todos, por vidas negativas que hayamos llevado, hemos tenido momentos positivos. Y todos, por suerte que hayamos tenido en la vida, hemos tenido y vamos a tener momentos de sufrimiento. Porque así es la vida de los seres humanos, no es de otra manera, ¿eh? Sonreír. Ahí tenéis, ¿no? Solamente ver una sonrisa produce una sensación de bienestar. Os invito a que sonriáis todo lo que podáis. Sonriáis, riáis, todo lo que podáis. Esto produce una sensación de bienestar tremenda a nosotros y a todo lo que nos rodea, ¿eh? Insisto, es una técnica muy efectiva, parece muy sencilla, una cosa de perogrullo, no es tan sencilla. Porque mucha gente tiene grandes dificultades para reírse o para sonreír por esto, porque nos sentimos culpables. Imaginaos, ¿no? Yo tengo un hijo con problemas y tal, y muchas veces lo que siento es que si me río, si sonrío y tal, es como que no estoy siendo coherente con el sufrimiento que tengo en casa. No me lo puedo permitir. Tengo a mi madre enferma con Alzheimer, la estoy cuidando y no me lo puedo permitir. Eso no tiene sentido. Yo voy a hacer lo mejor que pueda cuidando a mi madre con Alzheimer, cuidando a mi hijo enfermo, pero eso no quita para que intente disfrutar de la vida al máximo. Porque cuanto mejor esté yo, mejor va a estar mi entorno, las personas a las que cuido. Otra de las razones por las que la gente no sonríe es porque piensa que yo soy así. Yo soy un tipo serio, un tipo responsable, un tipo formal. La sonrisa, la risa, es el mecanismo más inteligente que hay. Más inteligente que hay, ¿eh? Es decir, el sentido del humor dirigido hacia uno, no reírse de la gente. El sentido del humor respecto a las cosas que nos pasan en la vida es uno de los mecanismos más inteligentes que tenemos los seres humanos para poder funcionar en la vida, ¿eh? No sois nada superficiales si os reís, todo lo contrario. Es muy complicado reírse y poder ver el aspecto humorístico de la vida, ¿eh? Chaplin tenía una frase muy buena, ¿no? Que decía que cuando uno lo ve de cerca, la vida es una tragedia. Pero si uno es capaz de poner cierta distancia, la vida es una comedia, ¿no? Y, sobre todo, pensad en el cambio que produce nuestro entorno. Cuanto más sonriáis o riáis, no solamente vais a estar vosotros mejor, va a estar también vuestro entorno. Otra de las prácticas que solemos hacer, la vamos a hacer ahora, es siempre que queréis estar mejor, podéis contactar con una figura de afecto, ¿no? Vamos a hacer la práctica. La figura de afecto es traer a vuestra imaginación, a vuestra mente, como hemos hecho antes, lo mejor que os ha pasado en la vida es alguien que te produzca una sonrisa. Alguien o un animal que te produzca una sonrisa, sin más. Eso te va a producir una sensación de bienestar. Se pide que esté vivo, ¿no? Porque imaginaos que yo quiero mucho a mi padre, pero ya ha fallecido. Traerlo a mi mente va a traer algunos aspectos de tristeza. Tiene que estar vivo, que no haya una relación ambivalente, ¿eh? Los hijos suelen ser un buen modelo, pero, por ejemplo, si son hijos adolescentes o ya más, ¿eh? Suele haber sensaciones un poco ambivalentes. Un niño pequeñito, no de 3 o 4 años o tal, esto no le ha dado tiempo a malearse todavía. Puede ser un animal, ¿eh? Las mascotas son ideales, ¿eh? Uno siempre tiene una buena relación en general con una mascota. Bueno, depende de las mascotas también, ¿verdad? Que le produzca sonrisa, ternura, deseo de abrazarlo. Pensad que la mayor sensación de felicidad que tenemos los seres humanos es la conexión. Cuando nos sentimos conectados con otros seres vivos, con otros seres humanos. Esa es la mayor sensación de bienestar y de felicidad, ¿eh? Cuando estamos abrazando a alguien, cuando estamos con un amigo o una pareja y podemos disfrutar, son relaciones significativas, valiosas. Ese es el momento de máxima felicidad de los seres humanos, ¿eh? Nos trae esto. Pueden ser varios, si tenéis varios hijos o tenéis varias mascotas, pueden aparecer todas en la foto, no hay problema, ¿eh? No se pelean entre ellos. Vamos a hacer un momento la práctica.
que yo os invito a que la hagáis de vez en cuando, sobre todo cuando estamos mal, estamos tristes. Porque cuando tenemos una emoción negativa, algo que rompe esa emoción negativa es generar una emoción positiva. Es más fácil generar una emoción positiva y romper la emoción negativa que eliminar la emoción negativa. Nos ponemos de nuevo en la postura. Y os invito a que visualicéis, ya sabéis que visualizamos muy mal, no os preocupéis por eso, que traigáis a vuestra mente a esta persona, un niño pequeño, una persona querida, o a este animal, esta mascota, que el simple hecho de verla os produzca una sonrisa, una sensación de bienestar. ¿Podéis verla ahí delante de vosotros? Y podéis sentir esa conexión. Quizás podéis abrazarlo, podéis tocarlo, hablar con él, relacionaros. ¿Veis que genero esa sensación de bienestar? Simplemente viendo, imaginando esta persona, esta mascota. Es muy importante generar emociones positivas. Y cada vez ser más sensible a ellas. Puede ser algún buen amigo que tengáis. Podéis también a veces recordar una situación. Pues el día de mi boda, el día de mi bautizo, el día de mi lo que sea. Algún momento importante en la vida que os haya hecho sentiros bien, como hemos hecho al principio de la sesión. Algo o alguien que el simple hecho de verlo os produzca una sensación de bienestar. Y nos quedamos ahí unos segundos. Y poco a poco podéis abrir los ojos y volver. Veis que si lo podéis hacer bien y podéis identificar, esta figura os va a producir una sonrisa, os va a producir una sensación de bienestar. Insisto, esto rompe la emoción negativa. Y en esto no somos buenos. Es mucho más fácil para nosotros estar mal que estar bien. Pero nosotros podemos generarnos el estar bien. Y otro de los aspectos positivos sería el agradecimiento, para poder ser más conscientes de nuestro bienestar. Es el agradecimiento. El agradecimiento es muy sencillo y es una técnica muy potente. Y os invito a que la hagáis. Sería cada día, y os invitaría a que la hagáis cada día, estos son 3-5 minutos, no lleva más, pensad en algo bueno que os haya pasado en el día. Algo bueno. Pensad en ello y disfrutarlo y agradecer al mundo, si tenéis creencias religiosas, a Dios, y siempre a vosotros mismos, el haber podido disfrutar de eso. Pensad que estas cosas no son cosas especialmente llamativas. Pueden ser cosas muy sencillas. Estar tomando una cerveza con un amigo en una terraza es fantástico. La sonrisa de un hijo cuando llegas a casa es fantástico. Y es un segundo, pero es una sensación. El acariciar a tu mascota durante unos segundos, eso es fantástico. Y dura unos segundos. Vamos a intentar hacer esta práctica ahora. Es de cada día 2 o 3 situaciones que valgan la pena. Que digáis, qué suerte he tenido, qué bueno el haber podido disfrutarlo. Pensad que esto lo que nos hace es mucho más sensible a las emociones positivas. Ahora somos muy sensibles a las emociones negativas, pero no somos sensibles a las cosas buenas que nos pasan. Ni nos damos cuenta. Lo que queremos es desarrollar ese afecto positivo, el darnos cuenta de todas las cosas buenas que nos pasan. Y a todos nos pasan cosas buenas durante el día. Cosas buenas que no son que nos toque la lotería. Son cosas sencillas, pero todos los días están pasando. Os invito a hacer la práctica. Es muy sencilla. De nuevo adoptamos la postura. Y pensad 2 cosas, solo 2 que os hayan pasado hoy. Que sean positivas, que sean buenas. Insisto que suelen ser muy sencillas. He estado con un amigo que hacía tiempo que no veía y le he podido saludar. Está paseando por el parque 5 minutos y he estado fantástico. Cualquier cosa. He podido desayunar solo en casa, tranquilo,
tomándome un bizcocho. Es así de sencillo. Elegid 2 situaciones positivas que hayáis tenido hoy y traedlas a vuestra memoria. Y agradecer. Agradecer es muy importante. Agradecer no tiene un sentido religioso, aunque puede tenerlo. Es simplemente dar gracias a la vida, al hecho de estar vivo, que es un milagro auténtico el estar vivo, ¿no? Porque nos permite disfrutar de estas situaciones, de estas sensaciones. Agradecer a la vida y agradecernos a nosotros mismos, el darnos la oportunidad de poder disfrutar de estos momentos. Las personas que tienen esta capacidad de agradecer son mucho más felices porque disfrutan cada momento mucho más. Nos quedamos unos segundos pensando en estas 2 situaciones, disfrutándolas y agradeciéndolas. Y al ritmo que queráis podemos abrir los ojos y volver. Fijaos que una de las ventajas de poder hacer estos ejercicios de afecto positivo, de psicología positiva, es, como os decía, que vamos a estar mucho más sensibles a las cosas buenas que nos pasan, que en este momento no estamos. Y esto va a permitir este ejercicio que llamamos del saboreo. El saboreo sería poder disfrutar de esas cosas que nos pasan. Es decir, yo como estoy mucho más sensible, resulta que he quedado con un amigo, simplemente a tomar un café, y ya puedo predisponerme a disfrutar a fondo de ese café que voy a tomar con esta amiga. No sé si me explico, ¿no? No lo veo como una cosa más que pasa, sino ya pienso, porque me he entrenado a disfrutar de estas cosas positivas. ¡Oh, fantástico! Voy a tomar un café con esta amiga que hace un mes que no la veo y va a ser estupendo. Ya hoy vale la pena, solamente por esto. No sé si veis el esquema. Y eso da sentido a ese día. Y esto con muchas de las cosas que hagáis. Entonces, una de las ventajas, como os decía, de este agradecimiento es que cada vez soy más sensible a las cosas buenas que me pasan. Lo que pasa es que las cosas buenas no son muy llamativas, son del día a día. Y voy a poder disfrutar más de estas cosas que me pasan porque estoy ya sensibilizado y me doy mucho más cuenta de estas cosas buenas. Esto hace un cambio brutal, porque pensad que en la vida hay situaciones buenas y situaciones malas. Siempre es así. No vamos a poder tener una vida en la que no tengamos situaciones negativas, porque es consustancial a la naturaleza humana. El tema es cómo las llevamos, las emociones negativas, como hemos visto antes, y cómo somos capaces de poder ver situaciones positivas continuamente, en el día a día. Un tercer punto sería cómo nos perdonamos a nosotros mismos. Pensad en alguna situación a lo largo de vuestra vida que pensáis que hayáis hecho mal. El concepto de mal, ya veis que en mindfulness no nos gusta ni mal ni bien, pero es difícil no tener esa dualidad, ¿no? Intentad mirar algo de lo que no estéis especialmente satisfechos a lo largo de la vida. Mientras lo vamos hablando, podéis ir pensándolo. Aquí hay una tendencia a culpabilizaros, a decir qué desastre, qué mal lo hice, qué... ¿Tiene alguna utilidad el tener ese sentimiento hacia vosotros? Es un machaque absurdo y innecesario. Es como el ejemplo que os ponía antes de yo tengo a mi madre con Alzheimer y en un momento dado, tras años de cuidarla, he pensado, ojalá se muriese. Y me machaco por haber tenido ese pensamiento. Cuando es un pensamiento que hemos tenido todos los seres humanos que hemos estado en esa situación. No tiene sentido el machacarse, no tiene sentido el no perdonarse. Seguro que todos, a lo largo de la vida, ha habido situaciones que no hemos resuelto o que ahora lo haríamos de otra manera. Pero claro, es que ahora no somos los que éramos a los 20, a los 25, a los 30 años. ¿Me explico? Uno no puede juzgarse ahora con la perspectiva, con lo que tenía en ese momento. Uno solo puede ver cómo era entonces. Tenemos esa tendencia a juzgar cosas de nuestra vida con la perspectiva de ahora. Pero no somos la misma persona. Los que tenemos 40, 50 años, ¿nos parecemos algo a quienes éramos cuando teníamos 20 años?
queda algo, sobre todo queda la memoria, ¿no? Es decir, eso es lo que nos da la sensación de continuidad, pero no nos parecemos ni por el forro, ¿no? ¿Cómo podemos juzgar aquella persona que éramos cuando teníamos 20 años con la perspectiva de ahora? No tiene sentido, ¿eh? Como no nos pareceremos nada al que seamos cuando tengamos 70 años. Entonces, perdonarse, imprescindible. No os machaquéis, no os perdonéis. Pero, fíjate, todas las tradiciones religiosas perdonan, porque sois más inflexibles que las tradiciones religiosas, que son, ¿no?, especialmente éticas, especialmente... No hay ninguna tradición religiosa en que uno haya hecho algo tan negativo que no pueda repararse. ¿Me explico? La tradición cristiana, que es la más cercana a nosotros, uno puede hacer cualquier cosa negativa y siempre va a ser perdonado. Y perdonado del todo. Pero nosotros no. Yo me encuentro en la consulta continuamente personas que no se han perdonado y arrastran ese pecado, esa sensación toda la vida. Es un sufrimiento brutal. No hay nada tan malo que podemos hacer los seres humanos que no se pueda perdonar. Entonces, cuando las cosas nos salen mal, buscamos culpables, nos criticamos. Entonces, es muy frecuente que nos echemos la culpa a nosotros mismos. El tema de criticarnos a nosotros mismos lo que va a producir es que al final tenemos una imagen de nosotros muy negativa. No sé cuál es vuestra experiencia, pero yo, muchas personas con las que hablo en la consulta, te dicen, doctor, déjeme por imposible. Te lo dicen así, no tengo solución. Es inútil, no pierda el tiempo, no pierda su esfuerzo conmigo. Es decir, ellos no se han perdonado. Ellos sienten que no son dignos de que alguien invierta su tiempo en intentar disminuir su sufrimiento. Fijaos qué nivel de machaque implica eso. No tiene sentido ser así. Todos somos dignos de ser felices, todos somos dignos de ser ayudados. Nadie ha hecho nada tan grande en su vida como para que se le pueda apartar definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a intentar trabajar un poco con eso. Vamos a intentar ver qué hacemos cuando las cosas nos salen mal y a ver si podemos cambiar eso, ¿vale? Esto le llamamos pausa compasiva, algunos lo habéis hecho ya. Vamos a intentar ver esta práctica. Os invito a que nos pongamos en postura y simplemente penséis en alguna situación reciente, los últimos 6 meses, por ejemplo, que no os haya salido bien, que no haya salido como vosotros quisieseis. Las cosas no han ido bien y he tenido alguna emoción negativa, del tipo que sea. Veis que las emociones negativas muchas veces se producen en las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son una fuente continua de sufrimiento, también de bienestar, pero también de sufrimiento. Y eso hay que asumirlo, ¿no? Entonces, vamos a pensar esa situación. Si hemos elegido la situación, intentamos recordarla, con quién estaba, qué hice, qué hicieron ellos, qué dije yo, qué dijeron ellos. Intento recordar esa situación y la emoción que me produjo. Una emoción negativa en general, ¿no? Con las emociones intentamos, desde mindfulness, desde la psicología, etiquetarlas, es decir, ver qué es esa emoción. ¿Es tristeza? ¿Es ira? ¿Es miedo? ¿Es vergüenza? Muchas veces hay varias emociones encadenadas. Lo vemos. Y sobre todo lo que queremos ver es qué nos decimos a nosotros mismos cuando las cosas van mal, cuando las cosas no salen mal. Observad que muchas veces puede ser que nos digamos insultos incluso. Qué tonto eres, qué estúpido eres, qué fracaso eres. Y nos podemos decir cosas negativas, ¿no? Si no hubieses hecho esto, se te está bien que te haya ocurrido esto, por tu culpa tal cosa ha pasado, siempre haces lo mismo, eres un desastre. Fijaos el tipo de cosas que nos decimos. Esto le llamamos discurso crítico, autocrítico, ¿no? Eso no tiene sentido. El machacarnos no tiene sentido. El no perdonarnos, el no querernos, no tiene sentido. Eso solo nos pasa a los seres humanos. Los animales son mucho más sabios y no se machacan.
cuando tienen un daño, un dolor, se cuidan muy bien a sí mismos. Los seres humanos no, en lo psicológico no. Entonces, fijaos que el esquema sería el siguiente, el que tenéis en la diapositiva, que es el que vamos a repetir. Cuando algo ha ocurrido que me hace sentir mal, lo primero que intento es darme cuenta, mindfulness, ¿no? Es decir, darme cuenta de que lo estoy pasando mal. Esto que ha ocurrido, esta discusión que he tenido con este amigo, esta discusión de pareja, lo que sea, me hace sentir mal, me hace sufrir. Uno toma nota de ese sufrimiento, es consciente de ello. 2, humanidad compartida le llamamos. Es decir, esto que me está ocurriendo a mí, le ha pasado a millones de personas antes, le está pasando a millones de personas, le pasará a millones de personas. Es decir, yo no soy un bicho raro que está haciendo algo mal, sino que es que las relaciones interpersonales, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja son así. Y es normal que esto me ocurra, es esperable que esto me ocurra. Como nos ocurre a todos los seres humanos. Yo no soy un bicho raro. El tercer punto es que ahora lo estoy pasando mal, estoy triste, pero esto pasará también. Esto estaré mejor. Otras veces he estado mal y sé que con el tiempo estoy mejor. Por tanto, y cuarto y último punto, ahora que estoy mal, lo que tengo que hacer es quererme, darme afecto, cuidarme, porque me lo merezco. Y puedo hacer algún tipo de gesto. Podéis mirarme un momento, un gesto de este tipo, de abrazarme, de darme cariño, de darme afecto, ¿no? Y poder decirme con un tono cariñoso como le diría a un niño pequeño. Me puedo decir a mí mismo, Javier, que puedas estar mejor, que puedas ser más feliz, que todo te vaya bien. Puedo decirme frases de cariño y hacerme este gesto de cariño, porque ahora lo estoy pasando mal y ahora lo que necesito es sentirme mejor. Este es un aspecto muy importante que podamos hacer. Cuando las cosas nos van mal, poder, 1, darnos cuenta de que sufrimos, 2, darnos cuenta de que no somos bichos raros, que le pasa a todo el mundo, 3, darnos cuenta de que esto va a desaparecer, ahora estamos mal pero estaremos mejor, y 4, mientras estoy mejor, voy a quererme, voy a cuidarme en vez de machacarme, que es lo que suelo hacer. Este es el núcleo de lo que yo os quería comentar como forma de querernos, de autocompasión, le llamamos. Tened en cuenta que esto no implica que yo no cambie algo que tenga que cambiar. Imaginaos que, por ejemplo, en la relación de pareja yo he dicho algo inconveniente, hay cosas que se podrían hacer mejor, etc. Esto yo lo pensaré cuando esté mejor e intentaré cambiarlo. Pero ahora que estoy mal, no tiene sentido que me machaque con eso. Cuando estoy mal, lo que necesito es darme afecto para estar bien y solo posteriormente es cuando puedo hacer una reflexión tranquila de lo que ha pasado y cambiar si tengo que cambiar algo. Puedo hacerme una crítica constructiva. Eso es independiente. Poco a poco podemos abrir los ojos y volver. Pero veis que lo que solemos hacer no es eso, sino que cuando estoy mal, me machaco. Lo que tengo que hacer es, cuando estoy mal, me doy afecto, me quiero, me cuido, y cuando estoy un poco mejor, puedo analizar qué es lo que ha ocurrido y ver si tengo que cambiar algo o no tengo que cambiarlo. Y habría un último punto, que será con el que acabaremos, es ¿qué sentido tiene la vida para nosotros? Este no es un tema menor, ¿no? Porque si uno no tiene cierta sensación de qué es lo que quiere hacer en la vida, cuando nos pasen cosas negativas que nos van a pasar, eso va a ser el sentido de nuestra vida. Vais a ver mucha gente que cuando les pasa algo negativo, tiene un accidente de tráfico, han tenido una desgracia, etc. A partir de ahí, su etiqueta es víctima de accidentes de tráfico, víctima de tal cosa. No sé si enfermo de tal enfermedad. Eso pasa a ser lo más importante en su vida. Por el contrario, si uno tiene una idea de qué es lo que quiere hacer en la vida, de qué sentido tiene la vida, aunque le pasen cosas negativas, va a poder llevarlas mejor, porque sabe a dónde quiere ir. Esto en los últimos años cada vez lo estamos trabajando más en psicología. Es decir, si uno no tiene una cierta sensación de sentido en la vida, es muy difícil que sea feliz. Claro, en los últimos años lo que ha ocurrido es que los valores se han perdido, ¿no? Las creencias religiosas o de cualquier tipo se han ido perdiendo y el sentido de la vida de mucha gente se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, es una invitación a que os planteéis un poco todo esto.
porque si no tenéis una cierta sensación de sentido en la vida, de qué es lo que quiero hacer, os va a resultar mucho más difícil ser feliz. Es simplemente una reflexión. Estos son algunos de los valores, algunas de las cosas que uno se plantea como importantes en la vida. Estos son los principales valores. Pues el trabajo, para mucha gente el trabajo es muy importante. Las relaciones de familia, las relaciones de pareja, temas de espiritualidad, temas de ciudadanía, ¿no? De inquietudes sociales, de inquietudes políticas incluso. Da igual cuáles sean vuestros valores, que sea lo más importante para vosotros. Lo que acaba siendo importante es que tengáis claros qué es lo importante para vosotros y que luego seáis coherentes con eso. Quiero decir, si para mí es muy importante tal cosa, lo coherente es que yo dedique tiempo a eso. ¿Vale? Porque si no lo hago, cuando llegue al final de la vida, me voy a arrepentir de no haber sido coherente con esto. No sé si me explico. Yo siempre pongo el ejemplo de, porque nos pasa muy a menudo, ¿no? Varones que han dedicado muchas horas de su vida a trabajar, que luego te dicen cuando tiene 80 años, los estás viendo, lo más importante para mí, doctor, era mis hijos, pero apenas los vi. Estuve todo el tiempo trabajando y ahora ya no puedo hacer nada. Ya se ha pasado la vida. No sé si me explico. Si uno puede tener claro qué es lo importante en la vida, puede intentar ser coherente con eso. Y así cuando luego llega al final, no hay una incoherencia que produce cierto sufrimiento. Cuanto más cercanos estéis a vuestros valores, cuanto más claro tengáis cuál es el sentido de vuestra vida, más felices vais a ser. La gente que es más feliz es porque tiene claro qué quiere hacer en la vida. La gente que no tiene tan claro tiende a ser menos feliz. Estos son estudios científicos, no es una opinión. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos enganchar? ¿Cómo podemos detectar qué es lo importante para nosotros en la vida? Solemos hacerlo no a nivel intelectual, esto es muy complicado, sino a nivel más emocional. Vamos a hacer una pequeña práctica muy breve para que podamos conectar con eso y prácticamente con eso acabaremos. ¿Vale? Le llamamos la práctica del anciano. Sentimos el cuerpo. Y lo que vamos a hacer es recorrer algunas épocas de nuestra vida y vamos a intentar identificar qué es lo importante para nosotros en la vida y qué será para nosotros importante al final de nuestra vida. De nuevo hacemos visualizaciones, no os preocupéis si la visualización no es buena, lo que queremos es sentir la emoción. Algunos que ya conocéis la práctica, es más larga que lo que vamos a hacer ahora la vamos a hacer muy, muy breve porque no tenemos tiempo, pero simplemente es una pincelada para que podamos conectar un poco con estos valores. Intentamos vernos a nosotros mismos como si nos viésemos delante de nosotros en la pantalla con 18 o 20 años. Recordad vuestro aspecto físico a esa edad, qué es lo que hacíais, con quién estabais, qué vida llevabais. A los 18 o 20 años uno empieza la vida laboral, empieza la vida de estudios, pero en ese momento todo es posible. La vida es un libro en blanco. Cualquier cosa que os podáis imaginar puede ocurrir. Podéis hacer con vuestra vida, en teoría, lo que queráis. Intentad conectar con esa edad, 18 años, 20 años, y recordad qué era lo importante para vosotros en la vida en ese momento. Si lo habéis podido conectar, podéis resumirlo en una frase del tipo de cuando tenía 18 o 20 años, lo importante para mí en la vida era tal, tal y cual. Damos un salto ahora, a los 30 o 35 años. Recordamos cómo éramos con esa edad. Y si no tenemos esa edad, imaginamos cómo seremos con 30 o 35 años. Podemos recordar nuestro aspecto físico, con quién vivíamos, qué es lo que hacíamos, cómo era un día normal. A los 30 o 35 años la vida empieza ya a ir definiéndose a nivel laboral,
empezamos a tener trabajos más estables a nivel personal, tenemos pareja, si es que la vamos a tener, es posible que podamos haber empezado a tener hijos. Digamos que la vida sigue estando muy abierta, pero empieza a definirse cada vez más. Intentamos recordar qué era lo importante para nosotros a esa edad, 30, 35 años, qué es lo que queríamos hacer en la vida, qué era lo importante para nosotros. Y lo podemos resumir en una pequeña frase. Con 30 o 35 años, lo importante para mí en la vida era tal, tal y cual. Damos un salto a los 40, 45. Si no tenemos esa edad, imaginamos cómo será nuestra edad, nuestra vida entonces. Y los que ya la hemos pasado, recordamos cómo era nuestra vida a los 40, 45. Con quién vivíamos, qué hacíamos. A los 40, 45 años, la vida empieza a estar ya muy definida. Uno empieza a darse cuenta de lo que nunca conseguirá en la vida. Algunas de las expectativas, de los sueños que tenía, es consciente de que no se van a cumplir. A nivel laboral, a nivel personal, a nivel de hijos, a nivel de muchas cosas. Y ese es el origen de la crisis de los 40, el duelo, por lo que no va a poder ser posible. Nos quedamos unos segundos pensando qué era lo importante o qué será para nosotros lo importante con 40 o 45 años. Damos un salto más, pasamos a los 65 años, intentamos vernos con 65 años. ¿Qué aspecto físico tendremos? ¿Qué es lo que haremos una vez jubilados ya? Intentamos imaginar, aunque para muchos está lejos todavía, podemos intentar imaginar cómo será nuestra vida. A los 65 años todos los temas laborales ya son secundarios, ya estamos jubilados. ¿Qué será lo importante para nosotros en ese momento? ¿Qué pensamos que serán nuestros valores, lo que será importante para nosotros en la vida? Intentamos resumirlo en una pequeña frase. Y por último damos un último salto a los 80, 85 años. Aunque puede parecer muy complicado, intentamos imaginarnos con el aspecto físico que tendremos a esa edad. ¿Con quién viviremos? ¿Dónde? ¿En una residencia? ¿En una casa? ¿Quién pensamos que serán nuestros compañeros, compañeras en ese momento? Con 80, 85 años uno es consciente de que no hay mucho futuro, pero está todo el pasado, toda nuestra vida. Desde esa perspectiva, con 80, 85 años, ¿qué habrá sido lo importante en la vida? Cuando tengamos esa edad, ¿qué querremos haber hecho? ¿Cómo sentiremos que nuestra vida ha sido como queríamos que fuese? ¿Ha tenido sentido para nosotros? ¿Ha valido la pena para nosotros? Eso, si podéis contestaros, son vuestros valores. Es vuestro sentido de la vida. Podemos intentar hacer una pequeña frase. Cuando tenga 80, 85 años y pueda ver toda mi vida en perspectiva, lo que será importante para mí será tal, tal y cual. Ahora que podéis tener claros esos valores, podemos volver a nuestra vida actual, ahora con la edad que tenemos. Si seguimos llevando la vida que llevamos, a los 80, 85 años, sentiremos que seremos coherentes con nuestros valores, sentiremos que
diremos que la vida ha valido la pena, ha tenido sentido para nosotros, o no, o tenemos que hacer algunos cambios. Este es el tema importante. Una vez que hemos podido ver lo que es importante para nosotros al final de la vida que llevamos ahora es coherente con eso, o tendríamos que hacer algún cambio. Si es coherente, ya está. Si no lo es, siempre podemos cambiar. Pensamos unos momentos, si tenemos que hacer algún cambio, ¿qué tipo de cambio tendríamos que hacer? Y poco a poco podemos ir moviendo brazos y piernas y volver a la habitación. Esto sería un poco nuestros valores, si lo habéis podido hacer, ¿eh? Es decir, esto es lo importante para nosotros en la vida y es una reflexión interesante el ver si la vida que llevamos ahora es coherente con eso que queremos al final de la vida, ¿eh? Os insisto que este aspecto del sentido de la vida es un tema muy importante para ser feliz, muy coherente. Pensad también que a veces uno no puede hacer cambios, ¿no? Es decir, que no le queda más remedio que, por ejemplo, no dedicar tiempo a sus hijos o porque tiene que trabajar y esto es lo que hay. Cuando eso es así, siempre uno puede hacer pequeñas cosas, que es lo que llamamos acciones valiosas, ¿eh? Imaginaos que yo tengo que estar todo el día trabajando y no puedo ir a mis hijos, que querría verlos, ¿eh? Siempre puedo hacer pequeñas acciones valiosas en ese sentido. Puedo decir, esta semana voy a ir todos los días, intentar llegar a la hora que duerme mi hijo, que lo echamos a la cama, le voy a intentar contarle un cuento de 5 minutos, todos los días. No sé si veis el esquema. No voy a poder estar con él todo lo que quiero porque las circunstancias no me dejan, pero hago una acción que es valiosa, que es importante para mí en ese sentido. O tengo un problema con mi mujer, las relaciones no funcionan bien, esta semana voy a intentar ser especialmente cariñoso con ella en tal o cual cosa, ¿eh? Son acciones que van en la dirección que es importante para nosotros. Y esto es lo que quería comentaros. Este sería un poco el resumen, ¿eh? De los temas importantes sería, cuantas menos expectativas tengáis y cuanto más podéis aceptar lo que os ocurre, más felices vais a ser. Y esto con mindfulness es una de las técnicas más útiles para ello. El poder tener pensamientos positivos cada día, como los que hemos hecho, ¿eh? Esa figura de afecto, que la recordéis y os traiga esa sensación de bienestar, el agradecimiento, el saborear las cosas. Esto es lo que va a dar que cada día tenga algunos elementos de felicidad. Perdonaros siempre todo lo que hagáis, lo cual no implica que no tengáis que hacer correcciones sobre cómo hacéis las cosas. Pero no tiene sentido machacarse y culpabilizarse. Identificar los propios valores y ser coherente con ellos es muy importante para ser feliz. Eso todas las recomendaciones. Y luego, un compromiso social con el mundo. Es decir, nosotros estamos aquí y tenemos la suerte de poder estar aquí. Por mal que nos vayan las cosas, seguro que nos va mejor que a la mayor parte de mucha gente. De alguna forma, esta sensación de compromiso para intentar que el mundo vaya un poco mejor es uno de los aspectos que os van a hacer más felices, ¿no? Es si nosotros, con los problemas y circunstancias que tenemos, no empujamos para que el mundo vaya un poco mejor, ¿quién lo hará? ¿Eh? Esa es un poco la reflexión final que quería haceros. Nada más. Muchas gracias. Yo creo que hay tiempo para una o dos preguntas, si alguien quiere hacerla o queréis hacer un comentario, hasta que nos echen a patadas, que nos van a echar en 5 minutos. Yo solamente quería deciros esto. Estos son, de verdad, elementos que pueden cambiar vuestra vida.